Hola. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a un nuevo webinar de la comunidad de desarrolladores de InterSystems en español. Y bueno, ya estamos en el mes de marzo, ya terminando, casi abril, y vamos llevando un ratio bastante bueno de un webinar mensual. En estos últimos días, bueno, lo hemos atrasado un poquito porque hemos tenido algún que otro evento, pero pues han pasado muchas cosas. Por ejemplo, hemos lanzado la comunidad de desarrolladores también en francés, ¿vale? Para todos los que quieran practicarlo. Y terminamos un concurso durante el mes de febrero, que fue el primer concurso que hicimos en español dentro de la comunidad para redacción de artículos. Y bueno, el ganador de este concurso fue Daniel Aguilar. Enhorabuena desde aquí. Y espero que nos cuelgues alguna foto en redes sociales presumiendo con tus premios. También tuvimos otro pequeño concurso porque vamos a participar en el Jay on the Beach, que es un congreso muy chulo, que se tiene lugar al final de mes de abril y será en Málaga. Y hicimos un concurso y sorteamos una entrada que también hubo un ganador, que en este caso fue Daniel Mori, ¿vale? Y enhorabuena también. Espero que durante el Jay on the Beach hagas alguna que otra foto y nos saludes en el stand, ¿vale? Y bueno, en esta ocasión el webinar que tenemos es sobre Python embebido, que como sabéis es una funcionalidad nueva que añadimos en la última versión de Iris. Entonces, para hablar de Python embebido, pues he invitado aquí a mi amiga Pitoni. Pitoni, ¿qué tal? ¿Cómo está Pitoni? Dice que bien. Oye, pues bueno, cuéntanos, ¿qué vamos a ver en el webinar? Pues mira, vamos a ver cómo ejecutar scripts de Python. ¿Eso te gusta? Dice que sí. Vamos a llamar a métodos de clases de OJScript y vamos a usar también clases persistentes, procedimientos almacenados. Vamos a invocar SQL directamente con Python. ¿Te gusta eso? Sí. Bien. Y vamos a utilizar también librerías Python para hacer otras cosas desde fuera de caché o de Iris. Como por ejemplo, generar un código QR o durante la presentación va a presentar también algún cuadro de mando y cosas en web que están bastante interesantes. Bueno, y finalmente también podemos verlo al revés. Es de Python hacia OJScript y de OJScript hacia Python. Y de todo eso vamos a hablar. ¿A ti te gusta, no? Sí. Ella dice que sí, que es muy interesante. Pitoni, como no. Ella encantada con la situación. ¿Y quién nos va a presentar? Sí, tranquila. ¿Quién nos va a presentar esta nueva funcionalidad? Pues va a ser nuestro amigo Eduardo. Eduardo está en su casa, pero estará encantado de hacer la presentación enseguida. Así que, Eduardo, te doy paso. Yo estaré aquí, atento a las preguntas que tengan los participantes, ¿Está Pitoni? Y cualquier cosa que necesitéis, pues al final terminamos de revisarlo, ¿vale? Adelante, Eduardo, cuando quieras. Muchas gracias, David. Ten cuidado, no te la dejes a tu mascota por ahí, que cuando vaya a la oficina, a ver si me muerde. Bueno, pues tal y como os ha dicho David, hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Python embebido. Entonces, lo primero que hay que hacer es explicar un poco qué es eso de Python embebido, ¿vale? Porque ya sabíamos que podíamos interactuar con Iris usando Python de diferentes formas. Por ejemplo, aquí en la transparencia pues teníamos el Python Gateway, también se podía conectar uno con PyODBC o desde Python usar el driver JDBC. Luego surgió el Iris Native, que nos permitía trabajar directamente con los globals. Bueno, había de todo. Pero en la última versión hemos dado un paso más. ¿Por qué? Porque Python pasa a ser un lenguaje de primer nivel. Está al mismo nivel que ObjectScript. ¿Con eso qué quiere decir? Que está dentro de Iris. Es lo que esta zona de aquí en medio quiere decir. Iris contiene Python. Python puede llamar a ObjectScript y ObjectScript puede llamar a Python. Y podemos trabajar
solo en Python, sino si queremos también. Y por supuesto, como toda la vida, en OllidaScript. Entonces, para conseguir todo esto, pues ha habido que trabajar duro. El equipo de desarrolladores ha trabajado mucho y han conseguido que todos los procedimientos de SQL, triggers, funciones, procedimientos almacenados, todos se pueden escribir en Python. Podemos tener una clase, ObjectScript, y un método escrito en Python. Todo el método escrito en Python. Podemos interactuar con todo el mundo Python, que como todos sabemos es el lenguaje que más crece probablemente y que ya tiene un número de librerías espectacular. Vamos a hacer prácticamente cualquier cosa. En el webinar de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ver varios ejemplos. Y aprenderemos la serie de truquillos que nos van a permitir explotar todas estas cualidades que tiene, buenas cualidades que tiene Python. Y, por supuesto, si ya tenéis una aplicación escrita en ObjectScript, empezar a usar Python es facilísimo, ¿de acuerdo? O sea, que nadie se piense que hay que reconstruir. No, facilísimo. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Toda esta sencillez. Pues pongamos un ejemplo, un microscript Python que se conecta a Iris y hace una consulta SQL. Pues la forma de hacerlo es así, como os enseño aquí. Esto es un script de Python, haces import Iris y ya automáticamente tienes tu instancia disponible. Entonces, pues he usado como ejemplo la tabla con la base de datos de los pasajeros del Titanic, que ya se está convirtiendo, yo creo, en el ejemplo más abusado de toda la historia, pero bueno. ¿Cómo haríamos un select sobre esa tabla? Pues así. Ya tenemos Iris, pues llamamos al objeto SQL y a su método exec. Y dentro le pasamos como argumento la consulta. El resultado, el result set, va a estar aquí y es facilísimo iterar sobre las filas que contenga esa consulta. Bien, ¿no? Muy sencillito. Pues ahora voy a empezar a compartir mi escritorio para que lo podamos ir viendo. Esto está basado en... Tenéis un repositorio GitHub y ahí lo podréis repetir y seguir vosotros si queréis. Entonces, realmente el ejemplo que he puesto es muy potente, pero lo voy a hacer más interesante. ¿Por qué? Porque puede suceder que tú tengas varias instalaciones de Python. Entonces, yo tengo aquí una instancia instalada. Este es el portal en mi Windows. Me cambio el namespace al user y voy a ver que tengo aquí una tabla con los pasajeros del Titanic. Bien. Pues ahora me voy a conectar a esa tabla, o sea, a esa instancia, perdón, y voy a obtener los datos de esa tabla. Para conectarme, estamos todos acostumbrados a que cuando te conectas a Iris, ¿qué hace falta? Usuario, contraseña y el namespace. Pues entonces, he ampliado el ejemplo que os he puesto antes. Con esto, que lo que hace es definir las variables de entorno necesarias para hacer la conexión. Y Iris username, pues el usuario. Iris password, el password. Y el Iris namespace, el namespace. Vale. Entonces, aquí tengo mi Visual Studio Code. He seleccionado el Python que viene con mi instalación. ¿Vale? Se hace aquí. El Visual Studio Code es increíble porque detecta todas las instalaciones que haya y te permite cambiarlas. Entonces voy a coger la que viene directamente con Iris y voy a ejecutar mi script. Pues aquí está la lista. ¿De acuerdo? El 10. Mrs. Nicolás Nasser. A ver. Open Table. Aquí está. Mrs. Nicholas Nasser. Perfecto. Muy bien. Pero ahora quiero hacer un paso más. Porque vale, ese Python que trae Iris está muy bien, es muy completo, pero me puede suceder que yo quiero usar otro Python. Pues no hay ningún problema. Lo que hago es llamar aquí, lo que os he puesto, a un método que es de la clase sys de Python, que lo que define es dónde están los módulos que vas a cargar. En este caso, hay que buscar una instalación de Python, una instalación de Iris, la que vas a usar, define sus directorios principales
Os he puesto también aquí para referencia cómo sería en un contenedor y ya podéis hacer el import iris. Pues fenomenal. Voy a escoger, por ejemplo, el Python que he descargado directamente de Microsoft, de Windows Store. Lo cambio y lo corro. Y aquí está, otra vez. ¿Qué es lo que ha pasado? Que con esta única línea le he dicho dónde está la instalación de Iris. Y por lo tanto ya puedo hacer que cualquier versión de Python que sea compatible con la de Iris, es decir, la misma versión, en este caso es un 3.9, pues tiene que ser 3.9. Lo que no podemos hacer es cambios muy gordos, saltos muy gordos de versión, porque eso probablemente no funcione. ¿Vale? Pero hemos visto que import iris, a lo sumo definir dónde está el módulo de iris y ya tenemos acceso a toda la funcionalidad. Pues fantástico, ¿no? ¿Y esto es portable? Pues aquí tengo corriendo un ejemplo, que es el que está en el repositorio de GitHub, que está basado en Docker. Entonces lo que voy a hacer, ese Docker ya está corriendo, he hecho un Docker Compose App simplemente. Me voy a conectar al contenedor, ¿vale? Desde mi Visual Studio. Está buscando y dice, ah, mira, aquí hay un contenedor arrancado, se llama Webinar. Vale, me conecto a él. Me abre dentro del Visual Studio, o sea, perdón, del contenedor, otro Visual Studio. ¿Veis lo que está pasando? La forma de verlo es aquí, en el título, Container Webinar Iris. Fantástico. Y recuerda el último archivo que cargué, que en este caso es el mismo archivo. ¿Por qué? Porque está compartido, sistema archivos, entre el contenedor y Windows. Vale. Pues veo que aquí hay un 3.8, un Python 3.8, que es el que viene instalado con Iris, ¿vale? Y lo voy a correr también, el mismo ejemplo. Por supuesto, la tabla también está cargada, es otra instancia de Iris, ¿vale? Estoy manejando la del contenedor. Pues aquí está, la fila 10, Mrs. Nicholas Nasser. Perfecto. Bueno, súper potente, exportable. Ya me he conectado a 2 instancias. Puedo también trabajar en modo de DevOps, porque puedo estar trabajando con contenedores y me hace falta cambiar mi código. Pues no pasa nada. Visual Studio Code se conecta al contenedor, arranca su ventana correspondiente a ese contenedor y ya puede seguir aquí trabajando, programando, subiéndolo a GitHub, lo que haga falta. Así que, fenomenal. Vale. Como no me hace falta más, voy a cerrar la versión de Visual Studio Code que he abierto dentro del contenedor. Bien, entonces ahora quisiera revisar un poco todos los trucos, todas las cosas que nos permite hacer el Python embebido. Para ello, voy a usar un Jupyter Notebook. Un Jupyter Notebook es ideal para esto porque, para el que no esté familiarizado, simplemente es un notebook, como un libro, compuesto por celdas con código. Y dentro de ese código, o sea, dentro de esa celda puedo ejecutar el código. Entonces puedo ir paso a paso ejecutando con control. Bueno, pues entonces vamos a ver una serie de trucos. Ya conocemos el import iris. Voy a usar los data frames de pandas porque son la forma que se está convirtiendo por defecto para gestionar los datos. Pues me conecto a iris. Muy bien. El 1 quiere decir que ha funcionado, que no ha habido problemas. No ha habido ningún mensaje de error. 2. Voy a ver la versión de esta instancia de iris a la que estoy conectado. Pues en concreto, esto como corre dentro del contenedor, por cierto, que no lo he dicho, perdón, me estoy conectando a la versión que está dentro del contenedor. Y primera cosa que aprendemos, si queremos llamar a una clase de iris, pues hay que usar iris.cls, el nombre de la clase, método. Vale, en este caso vamos a recuperar la versión y la vamos a imprimir. Intersystems Iris, Iris for Unix, es un contenedor basado en Ubuntu, es la 2021.1. Perfecto. Muy bien. Siguiente, vamos a ver cómo hacer una consulta SQL. Ya hicimos una en el ejemplo de introducción, pues en este caso
es seguir utilizando lo que aprendimos. iris.sql exec, el método exec, y dentro, como argumento, la query. Vamos a verlo. Estamos haciendo un select de los 5 primeros procesos que existen activos dentro de la instancia. Lo convertimos en un data frame, lo convertimos a JSON y lo imprimimos. Y luego además al final veremos pues las columnas y los tamaños. Aquí vemos los 5 primeros procesos, pues son el writer daemon, el garbage collector, el journal daemon y el expansion daemon. Vemos todas las propiedades que tienen, que son muchas, ¿eh? Vemos 1, 2, ¿vale? Muchísimas columnas. Y la forma de saber cuántas columnas hay es aquí abajo. Le hemos pedido que nos indique el nombre de todas y cada una de las columnas. Perfecto. Nuestra primera consulta desde el Jupyter, hemos llamado a Python, que se ha conectado a la instancia y ha recuperado una serie de valores. Entonces, lo siguiente que vamos a manejar son los data frames. ¿Por qué? Porque son ideales para gestionar los datos. Si os fijáis, aquí, pues bueno, nuestra representación se veía, pero bueno, es un poco lioso, ¿no? Pues hagamos lo mismo, pero aprovechando la potencia de los data frames. Y ojo, que os quiero quiero destacar que esto es parte del módulo de Iris, esa conversión a data frame. Es decir, el result set obtenido de esta query tiene un método siempre, y siempre lo vais a poder usar, que se llama data frame y que nos permite ver los datos muchísimo mejor. ¿Lo veis aquí? Está mucho más claro. Sabemos que hay 890 filas, todas las columnas, unos ejemplos del principio y del final. Pues nada, fenomenal. O sea, ya sabemos llamar a clases, hacer consultas SQL y esas consultas SQL convertirlas en data frames, y a partir del data frame es mucho más fácil ver el contenido de los datos. ¿Vale? Otro ejemplo sería obtener el directorio MGR de nuestra instancia. Para eso hay que llamar a la library file, que es una clase de Iris, y lo imprimimos. Pues como esto es un contenedor, el resultado es usr iris mgr. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a manejar clases persistentes. Una clase persistente es aquella, por supuesto, que hereda de persistent y que, por lo tanto, tiene asociada una tabla. Desde el punto de vista del mundo SQL, es posible acceder a los datos porque están en una tabla. ¿Qué datos son? Pues las propiedades que hemos ido definiendo aquí. El nombre es una compañía, una empresa, ¿de acuerdo? Entonces tiene un nombre, tiene una misión, que va a ser un string, un código para pagar impuestos y un revenue para ver cómo le va. Entonces, volvemos al mundo del Visual Studio Code y voy a buscar mi clase Sample Company. Pues me voy aquí. Esto lo vais a tener en cuanto os bajéis el repositorio de GitHub. Aquí está. Vemos nuestra clase con todo lo que hemos dicho. Perfecto. Pues recordar, en el mundo Python no podemos usar el tanto por ciento que estamos tan acostumbrados del mundo ObjectScript, entonces hay que usar un guión bajo. Por lo tanto, la llamada new que hacemos aquí, estamos llamando a una clase objectScript.sample.company, pues cuando llamamos a new para crear un objeto de esta clase, no podemos poner un tanto por ciento, hay que poner un guión bajo. Vale, entonces lo que vamos a hacer es crear el objeto y rellenarlo con una serie de las propiedades. Y, por supuesto, salvarlo. Dado que es hereda de persistent, pues siempre se puede salvar. Comprobamos el código de error, un 1, no ha habido error, lo ha podido salvar. A ver, ¿cuál es el ID? 13. ¿Vale? Y, ¿por qué no? Vamos a abrir la primera. ¿Vale? Y ya será your company, no my company. Y en vez de llamar tanto por ciento OpenID, hemos llamado a guión bajo OpenID. La imprimimos, pues aquí está. Muy bien. Vamos avanzando. Cada vez sabemos hacer más cosas. El siguiente, que sería
a escribir un método de nuestra clase en Python. Te puedes preguntar, ¿y eso para qué? Pues para usar tal como veremos en ejemplos más adelante, más complicados, usar una librería de Python. Si esa librería ya tiene implementado las funcionalidades que necesitas, escribir ese método va a ser trivial. Entonces, en nuestro caso, vamos a escribir el método print. Aquí está nuestro código. ¿Qué es lo primero que vemos? Hay que indicarle que el lenguaje en el que está escrito es Python. Y luego simplemente pues vamos a imprimir las dos propiedades, el nombre y el código de cara a los impuestos. Vale. Llamamos a print, pues aquí está. Fenomenal. Y el siguiente paso, ¿qué sería? Desde Python manejar un global. ¿Por qué? Porque con eso ya podemos, entre eso y lo que hemos visto con compatibilidad con ObjectScript, podemos hacer prácticamente cualquier cosa, ¿no? O yo diría que cualquier cosa. Entonces, de cara a definir que estamos trabajando con un global, lo que hay que hacer es, del módulo iris, utilizar gref, global ref. Y, por supuesto, el nombre del global, acordándonos del triangulito. Vale, pues entonces vamos a definir nuestra semana de días laborables. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Pues imprimimos el 3, que será un miércoles, ¿no? Aquí está. Fenomenal. Fenomenal. Nos podemos conectar a nuestra instancia. Recuerdo, esto es en el contenedor. Se sabe por esto. Fijaos que el server name que me pone es el de el contenedor. Estoy en user y tiene que estar por aquí. A ver si no estoy en user y me he ido. A ver. Workdays. ¿Dónde está? Ah, es que está aquí, me lo he saltado, perdonad. Los abrimos y aquí están. Perfecto. Vale, pues hemos definido nuestro primer global desde el mundo Python. Potente, ¿no? Prácticamente ya tenemos accesible desde Python todo el mundo iris. Increíble. Import iris y automáticamente, bueno, por supuesto hay que especificar usuario, contraseña y namespace, automáticamente tenemos toda la funcionalidad, toda la capacidad que tiene iris disponible desde el mundo Python. Fenomenal. Pues vamos a seguir. ¿Y qué es lo que nos faltaría, por ejemplo? Poder hacer un procedimiento almacenado en Python. ¿Por qué? Por lo que he comentado antes, que podemos usar todas las librerías de Python. Aquí ya vemos un ejemplo. En este caso en concreto, es lo que vamos a llamar, son a las clases de conversión de tipos de tiempo de Python. Entonces, la forma de escribir nuestro procedimiento almacenado es facilísimo. Simplemente hay que poner language Python. Con esto ya el sistema sabe que está escrito en Python. Importamos nuestras librerías, hacemos las conversiones y compilamos y ya está disponible. Pues nada más fácil. Vamos a hacer una conversión y vemos que en el formato que hemos solicitado serían las 6:24 en vez de las 4:24. Fantástico. De repente todas las librerías Python están disponibles a la parte de ObjectScript de vuestros programas usando este tipo de herramientas. Y una cosa que sería bastante complicada de reescribir, o sea, de escribir, que es en ObjectScript, que sería generar un código QR y que además es reinventar la rueda porque esto está súper resuelto, pues vamos a ver cómo hacerlo directamente desde Python. Importamos la librería que se llama QR Code
y luego Matplotlib lo voy a usar simplemente para dibujar el resultado. ¿Vale? Voy a generar un código QR cuyos datos sean generador de códigos QR para iris. ¿Vale? La cadena de texto que tenemos que buscar en nuestro QR es este, generador de códigos QR para iris. Vale. Lo genero y lo dibujo directamente aquí. ¿Por qué? Porque tengo aquí una extensión de Chrome que lo que va a hacer es buscar un código QR y su cadena de texto, que como podéis ver, bueno, está pequeñito, pero espero que se vea, generador de códigos QR para iris. Perfecto. Entonces, fijaros lo fácil que es a partir de ahora generar códigos QR con iris. La dificultad es que es mínima. Importas la librería, tienes que tener una cadena, claro, de texto, generas el QR y ya está disponible para vuestros clientes. Fantástico. Pues vamos a seguir, pero en este caso lo que vamos a ver es cómo desde ObjectScript podemos utilizar el mundo Python. Lo primero de todo es que voy a usar un Jupyter. Esto es un poco sorprendente porque lo que está haciendo aquí el kernel del Jupyter es conectarse a la instancia, subir el código, compilarlo y ejecutarlo. Y esto convierte al Jupyter Notebook en el tercer IDE que podemos usar con ObjectScript. Ya teníamos Studio, por supuesto, luego vino Visual Studio Code, pues ahora tenemos Jupyter además. Y esto puede ser muy, muy útil a la hora de representar los datos que tengáis en vuestra instancia. ¿Por qué? Porque podemos recopilar esos datos y representarlos usando las librerías de Python. Luego veremos ejemplos de esto. Por ahora vamos a centrarnos en el ObjectScript. Simplemente vamos a empezar ejecutando código ObjectScript que tenemos aquí en nuestro notebook. Pues si hacemos este set y hacemos un ZWrite de hello, pues que nos va a devolver el Hello World 2. Fenomenal. Supongamos que queremos llamar a un objeto Python. Estamos en ObjectScript y necesitamos un objeto Python. Pues facilísimo. Hay una clase que es fundamental, que es tanto por ciento sys.python, que tiene un método que se llama import y que espera como argumento el módulo que vamos a usar. En este caso va a ser datetime. Pues venga. Lo carga, imprime, o sea, hacemos un ZWrite del datetime, nos dice que es un módulo, ¿vale? Y nos dice incluso de dónde viene, que esto está muy bien, y le pedimos la fecha de hoy en formato ISO. Pues aquí está. Hoy es 30 de marzo del 2022. Muy bien. Y esta clase, el sys.python, tiene otro método muy interesante, que es el run, que nos va a permitir correr cualquier código Python. Fenomenal. Aquí estamos haciendo un print de un hello world. Lo pedimos desde ObjectScript al intérprete Python que haga eso. Bueno, fenomenal. Aquí tenemos algún ejemplo más y vamos al primero, en el que vamos a ver la potencia de tener disponible desde ObjectScript todas las librerías de Python. Tengo aquí el código. Está en demo, ReportLab. ReportLab es probablemente una de las librerías más potentes de cara a hacer informes. Lo digo porque esto puede ser súper útil. Las opciones que tiene son infinitas. Entonces, si alguien tiene que hacer informes muy complejos con datos que están guardados en Iris, y lo tiene que hacer programáticamente, es decir, controlando campo a campo, pues esto le puede resolver los problemas. Le puede resolver muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque puedes tener una plantilla y simplemente la rellenas. O lo hagas que sea dinámico, que se vaya, en función del dato, se vaya generando un tipo de reporte u otro. O sea, comodísimo. ¿Y cómo funciona esto? Pues lo primero, lo de siempre, llamamos a la clase sys.python.import. En este caso, como vamos a generar un PDF, necesitamos este objeto.
le especificamos dónde queremos que guarde el PDF y ese PDF va a ser la composición de el símbolo de Python, el símbolo de InterSystems y una cadena de texto. Vale. Pues vamos a verlo. Entonces, hacemos un do class, nuestra clase, createSamplePDF, que es el método que acabamos de ver aquí, ¿os acordáis? Y vamos a generar dentro del contenedor, porque estoy usando el contenedor, un PDF. ¿Qué es lo que pasa? Que como el sistema de archivos está compartido, lo voy a ver desde Windows, sin ningún problema. ¿Vale? Ya está. Le he pedido que lo guarde aquí en MISC. ¿Lo ha hecho? Ah, es que no he hecho esto. Perdón. No me he cambiado de namespace. Lo hago otra vez. Aquí está, ¿lo veis? En cuanto le he cambiado de namespace, me había saltado ahí una celdilla. Pues ya lo ha hecho. Tenemos nuestra cadena de texto, la que le hemos pedido, y los dos símbolos, el de Python y el de InterSystems. Fenomenal. Muy poquito código y ya podemos generar PDFs. Y por supuesto, los informes que se pueden obtener a partir de esta herramienta son increíbles. ¿Vale? Entonces, quedaros con esta librería, Report Lab. ¿De acuerdo? Es la que he usado y tiene muchas más opciones. Y otra cosa que cada vez es más demandado, por ejemplo, es georreferenciar datos que están en Iris o que hemos obtenido de otra fuente y los queremos guardar en Iris. Pues para eso hay una librería que se llama GeoPy, que es potentísima. La cargamos con nuestro método import. Bueno, espera unos argumentos, definimos un objeto geolocalizador y a ese objeto geolocalizador le pasamos una dirección de Estados Unidos, de Nueva York, como ejemplo. Vale, pues le vamos a pedir que nos diga cuáles son la dirección en concreto. Vemos que es un edificio en Manhattan, en la Quinta Avenida. Bueno, muy bien. Hagámoslo al revés. Tenemos unas coordenadas que nos han podido pasar y queremos saber qué hay en esas coordenadas. Pues en este caso, esto es el ayuntamiento de Boston. Bueno, yendo un poquito más para casa, estas son las coordenadas que están en España. Es un edificio y en concreto es la Sagrada Familia. ¿Veis? Entonces esto es comodísimo. Otra vez vemos la potencia de tener disponible las librerías de Python. Desde ObjectScript hemos encontrado, gracias a las coordenadas, dónde está el edificio en cuestión. Vale. Ahora bien, vamos a ir un poquito más allá, un paso a complicarnos un poco la vida. Hay veces que tenemos datos, por ejemplo, en una lista de Python y queremos manejarla desde el mundo de ObjectScript. Pues vamos a ver cómo. Para ello, lo que hay que llamar es al método builtins de nuestra clase favorita, de sys.python. Entonces, una vez que tenemos ya las builtins, lo que son lo que encapsula es todos los objetos internos que tiene Python, creamos la lista así de fácil, llamando al método list. Vale. Pues entonces, siguiendo con la georreferenciación, vamos a pasarle a nuestra lista dos coordenadas. Lo imprimimos y vemos que sí, que es una lista de Python. Fenomenal. Llamamos a otra, o sea, creamos otra lista, le damos otras dos coordenadas, vemos que también la segunda es una lista y queremos llamar al método distance de GeoPy que nos va a permitir calcular distancias. ¿Vale? Están guardadas en nuestras listas, pues facilísimo. Definimos así distance entre Newport y Cleveland, que son las dos listas que hemos creado, y simplemente le llamamos a miles. Pues vemos que hay 538 millas entre
las dos distancias que le hemos pasado. Fenomenal. Otra vez, una cosa que es súper útil, la tenemos disponible con nada, 3 líneas. Import iris, import las librerías que nos hagan falta de Python y las llamamos desde el mundo de ObjectScript para obtener resultados. Bueno, ahora vamos a tener otra clase, es una dirección, tiene varias líneas, bueno, pues lo típico, calle, piso, luego la ciudad, el estado, el código postal, y vamos a usar una librería de Python que es súper potente, porque tú le pasas un string, o sea, una cadena de texto con una dirección, y ella sola es capaz de saber a qué se corresponde cada campo. ¿Vale? Entonces, el código en ObjectScript, aquí estáis viendo un preview en el Jupyter, pero vamos a verlo aquí. Sería este de aquí. Perfecto. Tenemos varias propiedades y un método llamado normalize, que lo que va a hacer es llamar a esta librería de Python, que tiene un nombre un poco horrible, scoregify, para que cuando le pasemos una string sea capaz de encontrar los diferentes elementos correspondientes a los diferentes campos de las direcciones en esa cadena. Pues venga, vamos a hacerlo. Esta es la dirección de la central de IntelliSystems. Llamamos y vemos que ha sido capaz de hacerlo. La primera línea, One Memorial Drive. La segunda línea, el 8º piso. Cambridge, el código postal, estado, Massachusetts. Potentísimo, ¿eh? De una única línea, con la dirección, hemos obtenido todos los campos. ¿Cómo? Pues llamando a la librería de Python que sabe hacerlo. Nos hemos ahorrado tener que implementarlo nosotros. Y los built-ins estos tienen más opciones, como por ejemplo el print, que nos va a permitir imprimir cualquier cosa. Hay que recordar que cuando estamos trabajando con objetos Python, el guión bajo está permitido, ¿vale? Esto es fundamental. Llevamos una lista, pues llamamos a la clase y vemos que se aceptan los guiones bajos. Luego, otra cosa que es muy común en Python es que los argumentos tengan nombre. Por ejemplo, esto que veis aquí. Entonces, lo podemos hacer igual cuando lo llamemos desde el mundo ObjectScript. ¿Cómo lo hacemos? Definimos así los argumentos, luego llamamos, importamos el módulo, por supuesto, y lo que hacemos es do object punto, el método que sea, los argumentos y los 3 puntitos que indican que es variádico, que tiene un número variable de argumentos, este método. Vale. Otra cosa es que en el mundo de ObjectScript estamos acostumbrados a poder pasar los argumentos por referencia. A la hora de invocar el método, si queremos, podemos pasar algunos de los argumentos por referencia. Esto por defecto en Python no es así. No hay paso por referencia. Entonces, para tener más compatibilidad con lo que estamos acostumbrados de ObjectScript, se ha implementado una función que es iris.ref. No confundir con gref, que eso es para los globals, ¿de acuerdo? Y lo que nos va a permitir es obtener la referencia de lo que queramos y lo que hacemos es enviar ese algo al método. Aquí veríamos un ejemplo. Esto es aquí le hemos pasado por referencia, como lo sé, por el puntito, pero el primero no. Entonces el primero pues no lo cambia. ¿Vale? Tenéis el código del método aquí. Lo que haces es cambiar, es le pasas 3 argumentos y los vas cambiando. Pues resulta que en nuestro caso, como no lo he pasado por referencia, no lo cambia. Las otras 2, como sí que los he pasado por referencia, sí que lo cambia. ¿Veis? He pasado peanut butter y me he devuelto almond butter. O sea, sí que lo ha cambiado.
Y la tercera también. Y bueno, si lo quisiésemos hacer el equivalente al Python, pues lo tenéis aquí. Fenomenal. Ya casi no nos queda ningún truquillo. Con esto, que simplemente, pues eso, cosas muy básicas del lenguaje, paso por referencia, por valor, todas estas cosas, podemos trabajar con cualquier objeto Python o desde el mundo ObjectScript. Nos quedaría ver, por ejemplo, las excepciones. Para ello voy a usar otra vez la librería Reportlab y lo que pasa es que le voy a pedir que haya un fichero que no existe y se va a generar una excepción. En este caso, la forma de gestionarla es muy parecida, es muy sencilla. Se va a imprimir, se ha producido una excepción. Pero podríamos hacer cualquier código de control en nuestro sistema. Vale. Y luego, pues hay que tener en cuenta que el true, el false y el none son un poco especiales. En este caso, lo que queremos, si los queremos usar, hay que llamar a los métodos de sys.python. En este caso, el true está aquí. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, podríamos trabajar con un diccionario de Python sin ningún problema en ObjectScript. Vamos a hacer un diccionario que contenga propiedades de nuestro coche. ¿Cómo lo hacemos? Pues built-ins y, en concreto, el método dict, que lo que va a crear es un diccionario. Y lo vamos rellenando. Fabricante es Toyota. Modelo un RAV4. Color azul. Lo imprimimos. Tachán. Aquí está. Y con esto hemos hecho un overview de todas las capacidades que tiene el ver el mundo Python desde el mundo de Iris. Entonces, lo mejor ahora es ver más ejemplos. Vale, me voy a conectar al dashboard que viene ya preparado en el contenedor. Lo que se está haciendo es conectarse. Este dashboard, que está escrito en Flask, os lo recomiendo encarecidamente para hacer este tipo de aplicaciones porque es potentísimo. Entonces lo que hace es que se conecta a la instancia y nos va dando información sobre la instancia. Vamos a comparar. Aquí voy a abrir el dashboard de Iris y, por ejemplo, la caché efficiency 129.64. Pues esto tiene que estar por aquí. Bueno, 111 la actualizo, 129.64. Aquí está. ¿Veis? Coincide. Y entonces esto está todo generado en Python haciendo consultas a la instancia. Potentísimo. Podemos ver todos los procesos que hay. Se generan estas tablas con muy poquito esfuerzo. Las podemos exportar a CSV, Excel, PDF, lo que queramos. Luego, también podemos ver, por ejemplo, las aplicaciones. Pues aquí están todas. Fenomenal. Y de cara a que vayamos aprendiendo todavía más, pues he hecho... Bueno, estos ejemplos ya los conocéis. Estos dos son los que acabamos de ver del Jupyter Notebook desde Python, desde ObjectScript, pero el mundo Python tiene muchísimas más cosas. Por ejemplo, podemos generar unos gráficos con el número de puntos que queramos, con muy poquito esfuerzo. Aquí he subido de 50 a 500. Estos son datos random, o sea, no esperéis ver nada con sentido, pero con nada de esfuerzo podemos tener una aplicación así que se conecte a nuestra instancia, recupere datos y lo represente. Fenomenal. Por ejemplo, este otro. Este es otro Jupyter que nos va a permitir empezar a representar datos. ¿Vale? Vamos a cargar un CSV y lo vamos a ver. Pues aquí está. Esto es hay varias columnas con la duración, el pulso y las calorías. Y simplemente import matplotlib.pyplot y leemos el CSV, hacemos el plot y lo enseñamos. Ya está. 4 líneas. Tenemos una representación gráfica de nuestros datos.
Bueno, podemos cambiar el tipo de representación, sí. Son los mismos datos, pero en un diagrama tipo scatter. Muy bien. Y aquí otro tipo, un histograma. Simplemente cambiando el tipo de representación, el Matplotlib nos genera el gráfico. Podemos hacer algo un poco más complicado. Generamos una tabla con nuestros datos. Esto tiene posibilidades 1000. Y lo mismo, han sido 1, 2, 3, 4, 5 líneas. O este que me encanta, que es un poquito más de código, como lo podéis ver, pero ¿qué es lo que hace? Una línea temporal. Vemos todas las fechas, esto es la evolución de Android, todos los Android que ha habido, desde septiembre de 2010 hasta noviembre de 2019. ¿Vale? Pues se puede hacer una representación así de chula, y bueno, hay unas cuantas líneas, pero bueno, en el fondo esto es una plantilla. Al final vas a hacer copiar, pegar, cambiar lo que sea y cambiar la fuente de datos. Y luego ya, lo descubrí ayer, yo esto no lo sabía, podemos hacer gráficos de este tipo, de XKCD. Entonces, podemos tener un gráfico así, también gracias a Matplotlib, y simplemente especificando que queremos que sea de este tipo. ¿Vale? Entonces, representar los datos es facilísimo y los podemos hacer interactivos. Entonces, lo que voy a hacer es usar una librería que se llama Bokeh, que es muy, muy, muy potente, porque también con muy poquito esfuerzo nos va a permitir representar los gráficos. Lo primero, pues importo las librerías que voy a usar. ¿Vale? Aquí nos dice que Bokeh se ha cargado de forma satisfactoria. Generamos los datos, van a ser distribuciones random centradas o en el 00 o en el 11. Vale, la representamos con Matplotlib y bueno, como hay tanto dato, pues no vemos bien los que están aquí centrados con el 11. Pero bueno, también con una única línea hemos conseguido representar nuestros datos. Pero ahora atención a esto. Con 4 líneas voy a generar una representación muchísimo más bonita, muchísimo más fidedigna del dato y que además es interactiva. Me puedo mover, tengo la herramienta esta de la cruceta, que es, bueno, la puedo desactivar aquí. Me puede ir diciendo el dato, cuál es cada uno, ¿vale? Su XY, sus coordenadas, eso también lo puedo desactivar aquí. Puedo hacer zoom, que eso es potentísimo, de cara a explorar, deshago el zoom. Y eso, 4 líneas, solo 4, y tengo un gráfico interactivo que puedo actualizar dinámicamente leyendo más datos a medida que van llegando a Iris y que además lo puedo usar en cualquier tipo de aplicación. Una pasada, ¿no? Importar la librería, cargar las 4 opciones y hacer llamar al método show. Eso es lo que hay que hacer. Poquísimo trabajo. Y otra de las grandes cosas que nos permite hacer Python, el mundo Python, es generar datos anónimos. Esto es una cosa que nos estabais pidiendo sistemáticamente, que era cómo genero a partir de, o sea, cómo anonimizo mis datos con un dato que tenga sentido, con unos valores que tengan sentidos. Pues para eso vamos a usar Faker, es una herramienta de Python que lo que va a hacer es generar datos con sentido, pero lo estábamos anonimizando porque no tiene por qué ser igual o nada que ver con el dato de origen. Simplemente es un dato equivalente. Pues vamos a verlo. Hacemos una tabla con 6 filas y entonces cada fila va a ser nuestra columna en la tabla destino. Por ejemplo, el nombre completo. Luego vamos a tener la empresa.
Después podemos poner, por ejemplo, una calle. Luego vamos a poner el país. Podemos poner una fecha. Y algo que sea lógico, booleano. Entonces, el sistema automáticamente, llamando a Faker, la librería de Python, nos va a ir generando los diferentes valores. En este caso está en italiano, lo cambiamos aquí, pero no tiene ninguna dificultad. Cambiamos el local, pues lo tenemos en francés. Vemos el país, está escrito en francés, las calles, que se corresponden con calles de Francia, empresas y nombres. Y, por supuesto, lo lógico pues es muy fácil, y las fechas también. Y podríamos pedirle cosas mucho más complicadas. A ver, tailandés. A mí lo que pasa es que esto no me dice nada, espero que esté bien. Pero bueno, ha generado en tailandés. Y por supuesto, pues en cosas más sencillas, italiano, o lo que os haga falta en cada momento. Entonces ahora ya, por fin, podemos generar datos random, anónimos, pero con sentido. Y esto es potentísimo también. Aquí en el caso de Alemania, pues veis empresas alemanas, calles de ciudades de Alemania, los países en alemán, la fecha en el formato correcto. O sea que fenomenal. Entonces, si queréis seguir explorando y aprendiendo más cosas, pues es muy fácil. ¿Por qué? Porque primero podéis explorar todo el dashboard este. Es bastante sencillo. Dentro del código de ejemplo tenéis Python, pues está aquí dentro de Flask, perdón. ¿Vale? La aplicación principal es aquí, la app.py, esto está escrito en Python, ¿vale? Y aquí tenéis todo, absolutamente todo. Y siempre la ventaja de esta forma de trabajar, de estos frameworks, es que trabajan con plantillas. Entonces, podéis tener vuestras propias plantillas. Aquí está el index que carga la pantalla principal, esta, ¿vale? Pues ese index está aquí. Y luego, por ejemplo, dentro del app.i tenéis todas las consultas usando Python embebido que se hacen a la instancia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, security, aplicaciones, security, users, los mensajes, porque tenéis la interoperabilidad funcionando, los procesos, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente llamamos embedded utils, ponemos el namespace correcto, llamamos otra vez a iris.sql.exec, el método este, y buscamos esto, los procesos. Y ya generamos dinámicamente la tabla, la representación web de nuestra tabla. ¿Vale? Entonces tenéis aquí muchísimos ejemplos, podéis explorarlos. He creado también varios readmes que contienen más ejercicios, por si alguien quiere explorar todavía más, como por ejemplo hacer código embebido que represente datos. Pues aquí tenéis un ejemplo para que no sea solo desde el Jupyter, también este de aquí, este de aquí, pues su código es que es facilísimo, no tiene nada. Y como eso, pues hay más. Y luego eso, recordar un sistema de plantillas muy flexible. Tenéis el menú de la izquierda, el menú el de arriba, el de abajo, aquí los veis todos. El de navigation es el de arriba. Sidebar sería el de aquí a la izquierda. Es muy fácil. Se ve aquí, por ejemplo, el data science, data plotting. Todos estos se corresponden con estos de aquí. Data science, data plotting. ¿Vale? Entonces, quien quiera explorar, pues eso. Y esto en el fondo es una imagen Docker, ¿vale? Entonces no tiene mucha complejidad. Hombre, se mapean varios puertos, como es lógico, el del Jupyter, bueno, este es el de la instancia, el de servicio de la instancia, el 4040 es la aplicación en Flask, el dashboard,
el estado de Iris, y el 8888 es el del Júpiter, que estará por aquí. Si os fijáis, aquí está, 8888. ¿Vale? Y lo único que, para que sea lo más interactivo posible, por los volúmenes he montado el volumen de Windows directamente en el contenedor, y así cada vez que actualizo lo vemos sobre la marcha. Y bueno, la verdad es que esto era un poco lo que os quería contar. Así que nada, si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantado. Y ahora está David por ahí, ¿no? Creo que está muy bien acompañado, además. ¿Me oyes, David? Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas o no? Sí, sí, ahora sí. Ah, bien, bien. Sí, bueno, ya éramos amigos de antes, pero bueno, después de esto hemos disfrutado mucho, ¿verdad, Pitoni? Y nos vamos a ir a tomar unas birras ahora. O sea, que yo encantado. Además, ella, en fin, es una buena compañera. Tengo algunas preguntas, Eduardo. Entonces, si te parece, voy a pasar a leerlas. Vale. ¿Ok? Mira, tenemos Sí, sí. aquí una pregunta de Javier Morata que nos dice, ¿dónde se configura la instancia de Python que va a usar OJScript? Creo que durante la presentación has contado más o menos. Sí, bueno, ahí a ver, repite, ¿dónde se configura la Instancia de Python, bueno, que va a vale. usar OJScript. Entiendo que si ejecutas Utiliza directamente la sin... interna. Exacto, O sea, utiliza la nosotros, interna. Eso es. Cuando instalamos las nuevas versiones de Iris, se instala una versión de Python que ya tiene el módulo en su cargado y que por lo tanto es el que va a funcionar. Y es el que OJScript va a usar. Vale. Tenemos aquí otra pregunta, que es de Javier Ordóñez, y que nos dice, ¿podrías entonces desde un business process tener un método creado en Python y que este método sea llamado por OJScript dentro del BP? Entiendo que la respuesta es sí, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. De hecho, ya hay varios ejemplos. Hay que seguir mucho a la comunidad anglosajona porque lo están mejorando, y yo creo que la semana pasada hicieron ya algún ejemplo. Los voy a poner en el README. Sí, hay algún ejemplo de interoperabilidad con Python directamente en la comunidad. ¿Vale? Y bueno, Eduardo, una cosa, deja de compartir pantalla, que es que si no, no se os ve. Y es verdad. Bueno, gracias, Daniel. Eduardo, pues ya no hay más preguntas, a no ser que, hay un comentario de Guillaume que nos pasa unos links de unos repositorios que tiene ejemplos, que luego los pondremos también, si queréis, dentro de los recursos del webinar, ¿vale? Y Perfecto. bueno, ya ha pasado una hora, así que me voy a despedir con mi amiga Pitoni. Ya has dicho que vamos a tomar unas cervecitas por ahí. Ella le da con la lengua y yo me la termino de beber. ¿Vale? Entonces, simplemente deciros que muchísimas gracias a todos los que habéis asistido al webinar, que ojalá nos podemos ver en el siguiente, pues en el mes de abril. Igual el que quiera vernos en directo y compartir con nosotros una cerveza como Pitoni, pues podemos vernos en Málaga en el Jay on the Beach, ¿vale? Y para todo lo demás, pues estamos en las redes, 24/7, abierto para vosotros, en la comunidad de desarrolladores, en el YouTube y en el resto de redes sociales. Y nada más, me despido. Muchísimas gracias por asistir. Hasta luego. Saludos, Pitoni. Hasta luego. Hasta luego.